Gabriel ha acudido a urgencias porque tiene una tos persistente y dificultad para respirar. Yo creo que es solo un catarro. Bueno, llevas todo el día tosiendo. Y además hoy no se ha quitado el abrigo, está destemplado. Vale. Bueno, después de la auscultación veo que tienes taquipnea, que quiere decir que tienes la respiración muy acelerada y es poco productiva. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que tienes que hacer mucho esfuerzo para que llegue el suficiente oxígeno a la sangre. ¿De acuerdo? ¿Entiendes? ¿Fumas? No. ¿No? No, el único humo que trago es el del tráfico. Vale. Y bueno, y el del incienso. Voy a poner esta máscara, ¿de acuerdo? A ver. Cuidado. No, no. Ahí está. Bueno, y te informo, tendrás que quedarte hasta que aumente la saturación de oxígeno y hasta que encontremos la causa que lo está provocando todo. ¿De acuerdo? Verás, Silvia, cotejando los presupuestos y la organización del hospital para el año que viene, no voy a poder contratar una nueva internista. Pero entonces no me va a dar la oportunidad. Vamos a ver, Silvia, para ser francos, ahora mismo te estás jugando el puesto de médico adjunto con la doctora Rey. Bueno, la saturación de oxígeno sigue estando baja. Está a 90. Así que vamos a hacerte una radiografía, ¿de acuerdo? Vale. Si tienes cualquier objeto de metal, te lo tendrás que quitar. Sí, la medallita. Sí, espera, te ayudo con esto. Gracias. 2 días después, la doctora Marco llega al hospital con dolor abdominal suprapúbico y molestias al orinar. Tengo molestias al orinar. Tengo disuria como escozor y además me pica mucho. ¿Y dónde sufre el picor? En la zona genital. Aparte me duele bastante el abdomen, sobre todo por la región del hipogastrio. Pensaba que era una infección de orina, así que he estado tomando ciprofloxacino, pero no he mejorado nada. Y necesito ponerme bien porque necesito trabajar. Bueno, pero usted cree que ha sido una infección de orina, ¿no? No, la exploración lo ha descartado. Se trata de una vaginitis. ¿Una vaginitis? ¿Pero cómo ha podido ser? Eso debería preguntarlo yo, ¿no cree? A ver, una vaginitis puede ser por una infección por hongos o por bacterias. O una vaginitis por transmisión sexual. Aquí he observado diferentes grados de opacidad, ¿vale? Eso quiere decir que se ha visto afectado todo el órgano, todo el pulmón izquierdo, y de ahí que no oxigena correctamente. Puedo pensar que se trata de una infección, pero hasta que no tengamos los resultados de la analítica no me puedo arriesgar, ¿vale? Así que vamos viendo poco a poco. Vale. Y tú tranquilo, ¿vale? Las molestias al orinar y el picor han mejorado, pero ahora me duele muchísimo más el abdomen y creo que tengo fiebre también. ¿Le duele? No. El cultivo ha dado negativo, pero la prueba de Lisa y el PCR ha dado positivo en clamidia trachomatis. Las relaciones sexuales entre adultos sin preservativo es una práctica que de verdad no entiendo, y más tratándose de un médico. Bueno, usted todavía es residente, ¿no? Fue una noche un poco especial. Ya. Pues va a tener que avisar a su pareja para que venga aquí a hacerse una revisión médica. ¿Es totalmente necesario? Dígamelo usted. ¿Es necesario? Sí, sí lo es. Vamos a ver, te cuento. Tengo los resultados de la analítica y todo parece indicar que existe una infección. ¿Vale? Lo que vamos a hacer va a ser ingresarte, porque quiero hacerte un cultivo y mientras se descubre qué infección tienes, te administraremos antibióticos de amplio espectro. ¿Vale? De acuerdo. Porque está dándole unas vueltas a que ayudabas a gente marginal y esas condiciones no debían ser demasiado saludables. Hola, Gabriel. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Escucha, te quería explicar que te hemos traído a cuidados intensivos simplemente porque tienes el oxígeno bajo, ¿vale? Nada más grave que eso. No, sí, no me preocupo. Que los que tenemos fe vivimos siempre en cuidados intensivos porque nos cuida el de arriba, o sea que... Vale. Gabriel ha orinado muy poco en las últimas horas. Bueno, prácticamente nada. Pues tendremos que sondarte. ¿Vale? Venga. Vale. Tranquilo, que lo ha hecho 100 veces y tiene unas manos de oro. No te preocupes. No, sí, bueno, vale. Venga. Si lo puede hacer él, os lo agradezco muchísimo. Gabriel, lo haría encantado, pero lamentablemente no tengo práctica y te haría daños seguramente. Mira, podemos hacer también una cosa. Puedo llamar a un enfermero, si eso te hace sentir más cómodo. Nada, da igual. Venga, que estoy siendo muy infantil, venga. Vamos a... Hazlo tú y... Sí, así me gusta. Venga. Vámonos. Escúchame, Gabriel, ¿desde cuándo tienes el testículo así? ¿Así cómo? Así de grande.
Pues no lo sé, no me había fijado. Vamos, por la pinta que tiene, podría ser un hidrocele, que es acumulación de líquido alrededor del cordón espermático. Pero para estar seguros haremos una ecografía testicular, así salimos de dudas. ¿Vale? ¿Te encargas? Sí, yo me encargo. Muy bien, Lucia. ¿Qué haces aquí? No quiero parecer tu padre, pero haz el favor de irte a casa. Estás librando y además tienes mala cara. Que no es eso, Juanjo, es que la he liado, pero bien. ¿Cómo? ¿Te acuerdas el otro día que estaba tan agobiada por lo del puesto? Sí. Que me dijiste que saliera por ahí, que me divirtiera. Bueno, pues me fui de fiesta y acabé liándome con un chico. Y ahora tengo una situación... No sé, pero tampoco es para tanto, ¿no? Estoy teniendo que venir a la ginecóloga. Te ha preñado. No, no me ha preñado y no hables tan alto, por favor, que estamos aquí al lado del hospital. O sea, que te ha pegado algo. No sé, al menos era un chico especial, ¿no? Tampoco le conozco mucho. Sé que se llama Flaco y no estaba mal. Flaco. Flaco, ¿qué tal? ¡Hey! ¿Qué pasa, Lola? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por venir. Se ve abundante líquido libre en el saco de Douglas. El saco de Douglas es la membrana de peritoneo que está entre el recto y el útero. Sí, ya sé lo que es el saco de Douglas. Ya. A veces se me olvida que eres médico y que sabes perfectamente los riesgos que se corren en torno al aparato reproductor. Te vamos a hacer una exploración completa y nuevos cultivos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Mira lo que te he traído. Gracias. ¿Son de plástico? Sí, bueno, son las que he encontrado por ahí, pero vamos. Que ya te digo yo que estas son las más duraderas del mercado. ¿Qué tal? ¿Te has hecho los análisis? Sí, me los he hecho, ya sabes. Me han hecho un análisis de sangre y me han hecho mear en un botecito. Lo de siempre, ¿no? ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, espero ir mejorando poco a poco. Hola, Blanco, ¿qué tal? Buenas. Escúchame, te quería comentar una cosa del caso de Gabriel. Que he estado pensando y la coexistencia del bulto en el testículo más la insuficiencia respiratoria me hacen pensar en un posible tumor. No sé qué opinas tú. Pues que tiene toda la pinta. Primero habrá que pedir marcadores tumorales y un TAC. Perfecto, pues yo me encargo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gabriel. Hola. Bueno, la biopsia del testículo ha detectado un seminoma. La masa del pulmón es una metástasis. Por suerte solo tiene un nódulo, con lo cual se podrá tratar con quimioterapia. La tasa de curación ronda el 80%. Sí, Gabriel, bueno, de hecho has tenido mucha suerte porque se podría haber extendido a otros órganos. Bueno, yo no creo en la suerte, yo creo en los designios de Dios, o sea que... La experiencia aquí en el hospital me ha hecho plantearme muchas cosas. Cuando hablé con el padre Lemos, sí, le llamé para confesarme, pero también para decirle que no vuelvo al seminario. Pues qué bien, ¿no? Oye, estoy pensando que cuando salgas de aquí, ¿por qué no te vienes a mi casa? Que te hago un huequillo. No, que además no quiero molestar a tu compañera de piso. O sea, que ella se puede traer al novio todos los días y yo no me puedo llevar a un amigo, ¿no? Bueno, no, a un amigo no, a un hermano. Hola. ¿Qué tal? Bien, tengo el resultado de las pruebas, que junto con la historia clínica confirman que tienes una enfermedad inflamatoria pélvica por clamidia con peritonitis secundaria. De ahí que te doliera tanto el abdomen, ¿eh? Vamos a comenzar con los antibióticos específicos y además vamos a incluir la ceftriaxona intravenosa mientras estés ingresada. Una cosa. He estado un poco preocupada, he estado dándole vueltas a la cabeza porque la verdad es que me preocupa mucho que esto pueda influir en la opinión que tiene de mí. La opinión que tengo de ti. Silvia, a cualquiera le puede pasar esto. ¿Entiendes? A cualquiera. Y además de tu jefe, soy tu compañero. No se te olvide. Hombre, yo veo que estás mejor. Me alegro. Te recuerdo, tienes que seguir con la doxiciclina cada 12 horas durante las 3 siguientes semanas, ¿eh? Y nada, tratamiento asintomático para el dolor. Por lo demás, vete a casa, descansa y no vuelvas hasta que estés mejor, ni un día antes. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. De verdad, doctor, muchas gracias. Ay, chiquitina. Anda, descansa.